inicio entonces al servicio hoy, le he titulado hoy a la prédica La gracia de Dios. Muchos hemos escuchado esto de la gracia de Dios, que vivimos bajo la gracia, pero no sabemos muchos de qué es la gracia. Cuando algo tú sabes, pero la vida es crees, entonces tú en realidad no has conocido lo que es la gracia. Ya en la vida del cristiano acerca de la ley y la gracia, siempre dicen, eso era en la ley, estamos bajo la excusa de como uno quiera llevarla, y a veces nos encontramos con gente, no, que sea feliz como está, al final vivimos bajo la gracia. No es así. La gracia es un regalo de Dios, y eso lo voy a tocar al final. Pero importantísimo, el Nuevo Testamento cuando son los primeros 5 de la ley que Dios le dio a los 10 mandamientos, le dio diferentes tipos de leyes para que la gente anduviera de una manera correcta, de una manera desordenada que ellos vivían. Entonces la ley vino para en el pueblo de Dios, para que hubiera un gente que hasta la actualidad, no, iglesia, el Antiguo Testamento lo han dividido, tienen una falta de perdón, dicen, no, el Antiguo Testamento ya no, sino que se dedican solo al Antiguo como si fuera la Biblia es un libro de historia. Esto no está dividido en dos, esto es un solo libro. No voy a leer solamente el Nuevo Testamento en una Biblia entera, sino compren solamente los 27 libros del Nuevo Testamento y tener esto aparte. En la Biblia libros de profecía, cosas que todavía en el camino cuando veníamos hablábamos con mi hijo que me decía que si iban a haber animales allá en el cielo, y le digo, la Biblia dice en Isaías 11:8 de que los niños jugarán con los leones y con la cobra. Digo, y eso en la situación normal no podrá ocurrir, pero estemos en la eternidad con Dios, donde no va a haber más pecado, donde no va a haber más problemas, donde no va a haber más miedo, donde no va a haber estrés, donde las personas que estuvieron allá en alegría y en gozo. De Cristo. Muchos cristianos y se pues me voy con Cristo, yo no sé qué cosa es mejor, pero si me quedo, entonces vivamos alegres, vivamos gozosos, vivamos seguros, firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, de que nosotros tenemos un regalo que no merecemos nosotros, que nos ha sido dado a nosotros, que después de esto hay una vida eterna sin problemas, una vida de amor, una vida de gozo, de felicidad. Esto es solamente momentáneo. El libro de Apocalipsis dice, allá no habrá más lágrima, habrá alegría. ¿Se alegra usted, mi hermano? Y si ese Dios que te ha prometido vive dentro de ti, el primer síntoma de un cristiano es la paz y el gozo. De recién un pastor se encontró con una persona y que no se veía hace mucho tiempo y le dijo, tú eres evangélico, tú eres uno de esos. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque se te ve diferente, raro. Porque claro, porque lo había conocido cuando era mundano y ahora lo ve diferente. Pero la paz y el gozo tiene que transmitirse. Cuando tú vas al trabajo, dicen, tú hablas diferente, tú ya no dices malas palabras, porque eres diferente, porque la paz y el gozo que está dentro de ti ha transformado tu vida, y ahora hay un olor grato, un perfume agradable, que donde tú vas hay una presencia agradable de Dios. La Biblia es una sola, mi hermano. La Biblia, el Antiguo Testamento, no es algo histórico, algo que pasó. La Biblia es una ley, es el libro de la ley. La Biblia es un manual de vida, es una guía para nosotros, que nos va a enseñar a nosotros a andar correctamente. Nosotros no podemos andar como nosotros queramos. Acepta a Cristo y nosotros lo dejamos. Al cristiano aceptó a Cristo, gloria a Dios, fiesta en los cielos.
Jesucristo dijo de que nosotros le enseñemos que guarden las cosas que yo les he enseñado. La misión de la iglesia cristiana, y yo voy a dejar una tarea al final del servicio, le dijo, enseña, predicar el evangelio a todas las naciones, le dice. Pero le dice una cosa, enseñarle. Nosotros predicamos, aceptan a Cristo y lo dejamos, y la gente sigue en sus cosas del mundo. La gente tiene que entender, porque el enemigo viene y se quiere robar la semilla que tú plantaste. Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da Cristo. Tú entregas una alma a Cristo, gloria a Dios, eres ganador, tienes una perla, una corona delante de Dios por lo que tú estás haciendo, predicando el evangelio. Pero esa persona, ahora tú oras por esa persona y tú tienes que enseñarle. Eso no es un trabajo solamente del pastor. Ahorita es una iglesia pequeña, pero si nos vamos a una iglesia, no sé, ahí a Lakewood, Joel Austin, que es la iglesia más grande en Estados Unidos, estoy seguro que el pastor no le va a predicar a todas, enseñarle a todas las personas. Tiene un grupo de trabajo. Cada uno de nosotros, de lo que hemos conocido, de lo que hemos aprendido, nosotros hablemos. No, pastor, yo de recién tengo una semana de cristiano, ¿cómo voy a predicar el evangelio? Tú solamente dile que Jesús le ama, porque eso es lo que la Biblia dice, Jesús es amor. 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. La Biblia nos enseña y nos trae una revelación de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo se vino revelando en toda la Biblia, se viene revelando acerca de la venida de Cristo, de su amor y de su gracia. ¿Cuántos se pueden alegrar? Yo me alegro. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Esta es la introducción para que la gente vaya diciendo amén, se empiece a despertar, amén. Mateo 5:17, hoy lo voy a hacer recorrer un poco a través de la Biblia. En el Antiguo Testamento era el antiguo pacto. Jesucristo es el nuevo pacto. Ustedes saben que cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos porque viene el nuevo pacto. Por eso en la mitad casi de la Biblia dice nuevo pacto y empieza el Evangelio. Mateo 5:17. Jesucristo, después de que viene del monte de dar la bienaventuranza, de decir que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, les da una enseñanza acá. Y empieza a hablarles acerca de lo que yo les estoy hablando el día de hoy. Porque yo solamente estoy enseñando lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y si le presta atención a la prédica hoy tenemos que salir a cumplir la tarea. Y le voy a dar 7 días de tarea para que ustedes me la traigan. La tarea me la traigan el domingo acá. Vamos a desafiar a la iglesia algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, porque usted al decir amén se está comprometiendo. Y no se compromete conmigo, se compromete con Dios. Y yo también me comprometo con Dios. Amén. Mateo 5:17 dice Jesucristo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo vino para cumplir la ley. Él no vino para decirle, muchachos, de ahora en adelante ya no más el Antiguo Testamento, solamente el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola, es palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Hay promesas de Dios ahí. Si no, ya no leyéramos los salmos. Si no, ya no viviera yo bajo la promesa que Jehová dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sino que diría otro hermano Matafé, dice, hermano, eso fue el Antiguo Testamento, eso fue la ley, eso fue antiguo. Y no fue ni la ley, fueron los salmos, son himnos que cantaba el Señor, que David cantaba para el Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, pastor, eso es el Antiguo Testamento. Yo vivo bajo la promesa que no habrá pestilencia que toque morada. No, pastor, eso es el Antiguo Testamento. Hay gente que mata la fe dentro del pueblo de Dios. Yo no vengo a matar la fe, yo vengo a levantarte tu fe en el nombre de Jesús, que tú creas lo que la palabra dice. Hay gente que dice, Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pastor, usted tiene que entender, el libro de Hechos es un libro de historia y eso le pasó al carcelero y la familia carcelero. Eso fue ahí. Ok, si para ti es un libro de historia, seguirá siendo para ti un libro de historia. Para mí la Biblia es un libro vivo y eficaz y es palabra de Dios. Por lo tanto, yo me aferro a esas promesas. Si tú salvaste a tal persona, tú me puedes salvar a mí. Si un sordo mudo pudo hablar, un sordo mudo puede hablar, porque dice la palabra que cosas grandes haremos, mayores haremos nosotros. Hay promesas de Dios. Leemos Mateo 28, la gran comisión, pero no leemos Marcos 16, donde dice que tomarás cosas mortíferas y nada te pasará. Tomarás serpientes y nada te pasará. Obviamente no le digo que van como esos locos que vean, a veces aparecen las noticias que se van al zoológico y se creen Daniel y se tiran donde los leones y después se los come el león. No, obviamente no
estamos para desafiar. Hubo un pastor que se murió ahogado porque dijo que iba a caminar sobre las aguas. Parece chistoso, pero en realidad se puso a caminar y no lo pudieron sacar. Se hundió. Porque no estamos para esas locuras. Pero estoy seguro que si estoy en un barco en el medio de la nada y estoy solo y se empieza a hundir, empiezo a creer de que mi Dios me puede hacer caminar hacia las aguas. Yo no tengo duda de eso, solo le digo que me dé fuerza para llegar caminando porque son muchas millas hasta la orilla. Pero yo no dudo del poder de Dios. La hermana Sundari contaba que cuando era pequeña vino un toro a atacarla. Dice que lo vio al toro, sí que venía, y mencionó el nombre de Jesús. Y cuando mencionó el nombre de Jesús, dice que el toro no la tocó. Ustedes se acuerdan en la vigilia cuando el testimonio ahí. Porque en el nombre de Jesús hay un poder. Recién hablaba con una persona y me decía lo mismo. Me dice, Edward, pasó algo impresionante. Dice, una persona, un espíritu inmundo, quiso atacar a un niño y mencionó el nombre de Jesús y se desapareció ese espíritu inmundo. Porque hay un poder en el nombre de Jesús. Si nosotros viéramos el ambiente espiritual y pudiéramos entender lo que nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, esperanza en gloria. Yo he vencido al mundo. Si pasan cosas malas en el mundo, porque se pondrá peor según las señales del fin, es porque estamos cerca y no podemos decir que se pondrá mejor, ni oremos para que se ponga mejor, sino para que el Señor tenga misericordia, porque se pondrán las cosas peores, pero las cosas que los que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, podamos nosotros no estar con la corriente del mundo, sino nosotros es el enemigo que se va a levantar en contra de nosotros, porque tú eres un predicador del Evangelio y yo les hablo hoy, les digo, nuestro deber es predicar el Evangelio, hacer discípulos, enséñale las cosas que tú has enseñado. Pastor, me siento alegre, gozoso, sabe, no tenía trabajo, ahora tengo trabajo, yo no le pedía y Él me lo proveyó, gloria a Dios. Enséñale a la gente a depender en fe, porque hay otros que dicen, no encuentro trabajo, estoy triste, pero tú dices, Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y si no lo ha hecho con nadie que tú conoces, lee la Biblia. Y lo hizo con Él, lo hace conmigo. Abrió el mar rojo, abre un mar rojo de problemas y pasarás por tierra seca. Son promesas de Dios. La Biblia dice que hay más de 33,000 promesas en la Biblia. Son para que nosotros nos aferremos de la Biblia. Hoy sacudámonos de la religiosidad y agarra tu Biblia, agarra tu resaltador, tu regla, tu lapicero y ráyalo ahí. Marca tu Biblia, personaliza tu Biblia, que cuando te encuentres con alguien dices, aquí el Señor me habló. Yo hay cosas que no me acuerdo en qué libro está, pero sé que lo marqué en una página del lado derecho, en la parte de atrás, en la parte final de la Biblia. Y digo, por acá está, aquí está. Y así predico porque la personalizas. Tú nunca sabes, mañana te vas de vacaciones, te regresas a Ecuador, España, Perú, o donde Venezuela, donde tú vayas, y ya tú eres de la iglesia. Y a lo mejor a mi hermano le pasó en una ocasión que me contó que estaba en shorts y le dijeron que predicara el Evangelio. Dijo, no, pero estoy en short. Le dijo, no, pero el Señor me dijo que predicara. Porque cuando tú eres del pueblo de Dios, tú no sabes dónde, cómo ni cuándo te puedes decir predica. Comparte. Puedes estar en el bus y quizás no es un púlpito, pero Dios te dice, predícale al que está al lado, háblale al que está al lado. Yo no sé si ustedes en algún momento, pero yo creo que todos, en algún momento, hemos conocido, visto o sentado al lado de alguien y algo nos ha inquietado, háblale de Cristo. ¿Les ha pasado? ¿O solamente a mí? En algún momento. Pero algo dice, te va a rechazar. También viene lo de la carne. Algo viene, te da miedo de sufrir rechazo. Pero ¿qué haces tú? Acuérdate quién eres, que tú pones la semilla. De ahí tú oras por esa persona. Había un narcotraficante. Su mamá le predicaba el Evangelio, un centroamericano en Estados Unidos. Y le decía, mami, cállate ya. Y le ponía la mano en la cabeza y dice, profetizo que serás un predicador. Que yo no creo en Dios ni nada de eso. Se fue por allá. Lo balearon al hombre, agujereado el hombre. No murió milagrosamente. Y se va al hospital y la enfermera le dice, ¿puedo orar por ti? No quiero que oren por mí, le dice. Porque Dios lo estaba llamando. No quiero saber nada. Estaba tan harto del Evangelio que se escapó del hospital. Es un caso real. Se cambió de ropa, pero la sangre chorreaba. Y se sentó en el bus. Y se sentó una persona al lado de él. Porque nadie se sentaba al lado de él. Y lo vio como estaba ensangrentado
pasó a ella, le dijo, háblale de Cristo. Y le dijo, mira, te voy a ayudar. Y le dio una plata, algo, porque lo vio que estaba en necesidad. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, Cristo te ama. El hombre ya no pudo más. Tú nunca sabes a la persona que tú le vas a predicar. Una vez le prediqué a un señor, él mismo se predicó. Él mismo dijo, ¿tú eres cristiano? Después de que le caí mal y me quería hasta pegar, porque era en cuestión de trabajo, y el trabajo obviamente a veces dicen pastor y la misericordia, pero yo soy muy estricto en el trabajo, al pan pan y al vino vino. Para eso están las cosas. El que llega tarde, se le regresa a la casa, ¿no es cierto? Es así en el trabajo, ese padre, pero pastor, la misericordia sí, pero acá dicen a mí que nos portemos aún mejor todavía, nosotros siendo cristianos, tenemos que dar mejor ejemplo. Y este hombre me dijo que tú eres cristiano. Le dije, sí, yo soy cristiano. Y de repente, cuando le empiezo a hablar, me dice, yo era cristiano, pero estuve apartado 22 años, me dijo. Y eso me tocó mucho, pero lo que más me tocó, me dijo, no le permitía a nadie que me hablara de Cristo. Y se quebrantó en lágrimas. ¿Por qué? Porque llega un momento donde no va a aguantar. Cuando tú has sido marcado por Dios, Juan 6:37 dice que el que viene a mí yo no lo echo fuera. Hay una promesa de Dios. Si una oveja está descarriada, dice que deja las 99 así, deja las ovejas ninja. ¿Saben cuáles son las ovejas ninja? ¿Saben cuáles son? Son las que se defienden solas. Cuando viene el enemigo y no está el pastor, esas se defienden solas porque conocen la palabra. Dice, fuera acá, el Salmo 91 dice, no habrá pestilencia que toque mi morada. La sangre de Cristo tiene poder de ras. Esos son las ovejas ninja. Entonces Jesús dice, yo las dejo estas 99 seguras acá y me voy por aquella oveja que está apartada, como el hijo pródigo. Y se para la puerta el Señor Jesús a esperar, porque sabe que regresará, porque sabe que en algún momento volverá. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce de Cristo, el que conoce de la paz de Dios, del gozo de Dios, del amor de Dios, no hay nada que pueda suplementar aquel amor y aquel gozo. No hay dinero, no hay personas, no hay trabajo, no hay casa, no hay vehículo, no hay nada que pueda ser mayor que el amor de Dios, y eso lo sabe todo el mundo. Buscarán ellos en su manera de ser feliz, que vayan y busquen, pero tarde o temprano regresarán a los pies del Señor, porque el Señor está en la puerta esperando y Él sigue llamando. Y cuando llega, le da de lo mejor, le da una autoridad que es un anillo, le da una vestimenta nueva, hace fiesta. Y nosotros los de la iglesia nos enojamos porque le decimos, a este le das todo, parte que se gastó todo. Y nosotros que estuvimos aquí siempre fieles en la iglesia, cargando sillas, trapeando, cargando este púlpito que pesa bastante y poniendo todos los instrumentos. Y llega otro, porque Dios sabe cómo trabaja. Dios conoce los corazones. Amén. Amén. De esa misma manera yo te motivo, prediquemos el Evangelio, porque vivimos bajo una gracia de Dios, un regalo inmerecido dado a nosotros, que nosotros lo podemos compartir con otras personas. Desde el Antiguo Testamento Jesús viene revelándose a su iglesia de que Él vendría. Desde el Antiguo, yo prediqué hace unos domingos atrás la profecía paralela, no sé si se acuerdan, comparaba acerca de Moisés con Jesús. Herodes en el Nuevo Testamento quiso matar a todos los niños porque venía el Mesías. Faraón también manda matar a todos los niños, pero cuando Dios tiene un propósito, Dios los guarda. Por eso es de que el enemigo no nos ha matado a nosotros. Seguro que cada uno de nosotros ha pasado un momento de que nos hemos sentido que vamos a morir, o espiritualmente o físicamente. Hay gente aquí que estamos con propósito. Yo, si no me tiré una vez del cuarto piso de mi casa, fue porque en un momento que estaba manifestado me quise tirar, y ese día la ventana estaba cerrada. Mi hermano que está ahí, no sé qué edad tenía, Richa, cuando tuvo el accidente en una bicicleta, yo fui el primero que lo fue a ver, y ahí está, y ahora predica el Evangelio, y lo volteé así porque estaba de espaldas y él estaba, su cara llena de sangre, sus ojos blancos, y estaba muerto. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros, estando en el vientre de nuestra madre, le dijeron quizás, su hijo va a nacer mal. Porque es así. Pero tú dices, no. El dador de la vida lo tiene como un propósito. Todos tenemos un plan y un propósito delante de Dios. En el tiempo de Dios se cumplirá. Tú no eres casualidad. Nosotros somos campeones delante de Dios. Porque fueron muchos, y se los he dicho muchas veces y se ríen cuando lo digo, pero pudieron haber sido muchos, pero somos nosotros los que Dios eligió. No fue casualidad. Por eso estoy en contra del aborto, porque
bebés que están en el vientre, el hijo de Jocelyn, el hijo de Yahaira, son bebés benditos. Y Dios tiene, oramos siempre por ellos. Oramos siempre por las familias. Porque Dios tiene planes y propósitos. Nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. Dios tiene planes grandes, mi hermano. Desde el comienzo el enemigo ha querido siempre destruir. Con Moisés vino a traer una libertad al pueblo de Israel. Jesús vino a traer libertad a lo que se había perdido. De la misma manera, por eso se dirige esa prédica, la profecía paralela. Moisés ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días. Porque Jesús ya venía revelándose a través de Adán, a través de Noé. Ya Dios venía revelando que Él iba a venir. Y antes, esto ocurrió antes de la ley. La ley existió de partir de Moisés. Después que saca al pueblo de Israel de Egipto, que se abre el mar, que entra al monte Sinaí. En el monte Sinaí sube Moisés y es ahí donde le da la ley. Pero antes de eso no había ley, pero había gracia. La gracia de Dios ya estaba. En el libro de Génesis 6:8, si quiere lo marca, lo escribe ahí. Pero Génesis 6:8 menciona a Cristo y dice: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque la gracia de Dios ya estaba ahí. El amor de Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre, el propósito de Dios desde un comienzo ha sido salvar la humanidad. Desde un comienzo fue con Adán, desde ahí, pero el pecado entró en el hombre. Y ese pecado que Pablo mismo dice, el pecado que vive en mí, que mora en mí, que hago lo que yo no quiero. Pero es una lucha constante, porque hay una enemistad entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Mientras estemos en este estuche, en este cuerpo terrenal, vamos a fallar muchas veces. Pero abogado tenemos de Alegres Iglesia, tenemos un abogado que es Jesucristo, que Él nos limpia de todo pecado. Consumado está, ya Él hizo todo el sacrificio. Si has hecho mal, has venido acá, has vivido en pecado, te di una cosa, dile: Señor, perdóname. El Señor te perdona. Mientras vas manejando tu auto, dice: Señor, perdóname porque hablé mal, porque mentí, porque hice algo incorrecto. Mientras estás en el bus, en el tren, mientras trabajas, no tienes que venir a la iglesia, porque nosotros no somos una iglesia que ni soy yo un cura, ni un padre, ni un sacerdote para que venga a contarle su pecado. Tú tienes acceso directo al Padre para decirle: Padre, perdóname. Y Él te perdona. El único que puede perdonar pecados es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No existe otro. Iglesia, tenemos esa gracia de poder llegar directamente al Rey de Reyes. No lo vemos, pero sabemos. Yo le digo: vaya y hablen con la reina. A ver, que no pueden pasar esa puerta del Buckingham Palace. De ahí nomás nos agarran, porque no pueden entrar ahí. Pero cuando tú dices: Señor Jesús, inmediatamente: sí, hijo mío. Él está cercano al que le busca. Hebreos 11:6 dice que le creas que Él está ahí. A veces tú puedes orar y no lo puedes sentir, pero tu fe te hace saber de que Él está ahí. Y aunque tú no lo sentiste en ese momento, tú sabes que la respuesta llegará. Porque esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Y esa fe y esa esperanza es lo que lo alborota al diablo. El diablo te dice: ves que no te escucha, ves que tienes sueño, no lo hagas. Y tú le dices al diablo: cállate la boca. Estoy hablando con el Rey de Reyes. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú le adoras, los enemigos, las tinieblas huyen. Cuando Saúl era atormentado por un demonio, llegaba David con su arpa y cantaba: el Señor es mi pastor. Cantaba el Salmo 23. ¿Qué salmo cantaría? Cantaba y dice que los demonios huían, salían, porque las tinieblas no prevalecen ante la presencia de Cristo. Hay un poder. Mis hijas desde pequeñas siempre se acuerdan, en esa época no había MP3 ni teléfonos sofisticados, sino un CD. Y poníamos adoración para que durmieran. Y hasta ahorita dormimos y ponemos. Joshua me dice que le pongan adoración. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Vive una vida de oración, iglesia, porque vivimos bajo la gracia nosotros. Les dije que la ley vino de partir de Moisés, y vino porque el pueblo estaba depravado. El pueblo estaba en su pecado. Mientras no hay una ley, si no hay una ley, digamos acá, de un exceso de velocidad, todo el mundo maneja la velocidad que quiere. La policía no te puede parar, y si te para tú dices: ¿bajo qué ley me paras tú? ¿Sí
si no hay ninguna ley. Por eso yo decido manejar 100 kilómetros por hora por el centro de Londres. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Hay muchos accidentes, muchos muertos, es peligroso, vamos a reducir, vamos a poner una ley que solamente 20 millas por hora pueden manejar por el centro de Londres. Y ponen una ley. Entonces tú pasas a 30 y ¿qué pasa? Yo manejaba una vez por el Hyper Corner y era 40 millas por hora. Entonces, yo siempre, como viví bajo la gracia, no era cristiano en ese día, me pasé las 40, iba a 45 y me paró una policía. Me dice, ¿sabe usted qué velocidad iba? Dije, sí. Y me dijo, ¿qué velocidad iba? Dije, 45 millas por hora. Y me dijo, acá es 30 millas por hora, y era 40, pero habían cambiado de 40 lo redujeron a 30. Y como yo era muy contestador y muy terco, ahora no, gracias a Dios, al menos creo que no, o lo digo por fe. Entonces, ¿qué pasó? Me puse a discutir con la policía y me dijo, es 30, y le dije, no, 40, y me lo dijo de nuevo, 30. Saben que los ingleses son bien firmes y bien serios cuando hablan, ¿no? No son como nuestros policías decentes en nuestro país, los cuales uno no puede, uno negocia con ellos. Los cristianos espero que no. Y de repente, con esos ojos azules, esa mujer me mira así y me dice, Mr. Fuentes, y me dijo, 30. Me quedé callado porque estaba por dentro, me decía, 40. Si yo le respondía, me multaba. Y me dijo, no quiero que vayas más de 30. Ok, oficial. Me subí y me fui. Cuando subí la ventana y dije, 40. No le dije. Pero me fui, ¿por qué? Porque se puso una ley y la ley está para respetarla. El pueblo de Dios estaba en orgías. Porque cuando Moisés bajó del monte encontró un desorden. ¿Qué pasó con este pueblo? Por eso Dios dio leyes morales, diferentes tipos de leyes, no solamente la ley de los 10 mandamientos, para traer un orden al pueblo. Por eso se vino la ley. La ley vino por causa del desorden y la desobediencia que nosotros vivíamos. Entonces, en la ley nos preguntamos ahora nosotros, ¿es la ley pecado? Y quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 7, porque el apóstol Pablo hace esta pregunta cuando está enseñando. Romanos 7:7. Está después del libro de Hechos, sexto libro del Nuevo Testamento. Romanos 7:7, lo tenemos, me dan un fuerte amén. Dice, hace una pregunta. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso fue lo que nos enseñaba. La misma ley nos le enseñó al pueblo, caramba, lo que hacía es incorrecto. Cuando tú llegas a Cristo, y les dije que la Biblia, ese es nuestro manual y es nuestra guía. Cuando tú llegas acá y empiezas a leer y te empiezas a encontrar con cosas que dicen que los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los un montón de lista de cosas, brujos, un montón de todas estas cosas, chismosos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es nuestro manual. Tú te encuentras con algo, entonces ya tú no puedes vivir que vivo bajo la gracia y vives tu vida como tú quieres. Vivimos bajo el manual. La gracia es el regalo de la salvación, que si te mueres te vas al cielo. Una vida en victoria, una vida ordenada, una vida manifestada de paz y gozo viene a través de lo que tú le dices. Caramba, yo no sabía que el ser borracho a Dios no le gustaba. Entonces tú eres confrontado por la Biblia, por la palabra de Dios, por la ley de Dios, que ha sido puesta a causa del pecado. Y entonces dices, entonces yo ya no hago esto. El que roba, que no robe más. Entonces nosotros estamos así, dejamos las cosas. Eso es lo que hace una vida cristiana llena de paz y llena de gozo. Porque la Biblia nos enseña y nos ilumina y nos guía a toda verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén.
La Biblia nos revela a Jesucristo. La Biblia nos revela el pecado. Pablo decía, Él revivió el pecado y morí, porque no me daba cuenta que eso era pecado. Ahora me doy cuenta, entonces ahora muero en esto, ya no lo vuelvo a hacer. Abogado tenemos, acuérdense, en Cristo Jesús. Tú te encuentras con algo, deshácete de eso y dices, ya no más, Señor, hasta aquí llegó. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender nosotros el corazón de Dios? Si es la Biblia la que nos enseña y nos revela. Como decía por ahí una persona que decía, enamórate y conoce al autor de ese libro. Cuando tú te enamoras y conoces al autor de ese libro, tú vas a conocer más. Vas a conocer más de cómo es Dios, qué le agrada a Dios. Por eso David tenía un corazón conforme al de Dios. Conozcamos más a Dios. Uno de los grandes problemas con el pueblo hispano es que no nos gusta leer. Y ese es un gran problema. Y tenemos que nosotros ir en contra de eso. Nosotros, el inglés desde pequeño, va en el tren, no sé si lo han visto, y se agarra así y está leyendo así. Ahora leen hasta en el teléfono. Van en el bus, están así. Van caminando, están así. Aunque ahora paran más en los teléfonos también, pero leen bastante. Desde niños les enseñan a leer. Yo solamente leía Condorito de niño. No sé si lo conocen, cómicos leía en mi país. A mí me gustó mucho leer. Cuando recién me convertí, mi primera Biblia fue una Biblia que me convertí yo a los 27 años, más o menos, no me acuerdo, 25, no me acuerdo. Mi primera Biblia fue de dibujitos, porque dije, yo que me voy a leer eso de demasiadas páginas, y son páginas delgadas, y leía dibujitos, así como para la escuela dominical. Eso era mi primera Biblia. Pero después de un mes de cristiano me di cuenta que eso no me iba a ayudar, porque cuando escuchaba a los predicadores decían, vamos al libro tal, capítulo tal, versículo tal, y yo no podía, porque mi Biblia era de dibujos, era de niños. Entonces me compré mi primera Biblia y empecé a leer. Me dijeron, lee de partir del libro de Mateo, el Nuevo Testamento, y me empecé a enamorar de Dios. Y me empecé, créanme, que me encontré con todo lo que decía que era malo, y yo decía, todo eso yo lo hago. Y hay cosas que nos gustan, y lo que nos gusta, entramos en una lucha nosotros con Dios, porque a veces hay cosas que tú dices, ejemplo, mami, voy a ir al cine con mis amigos. No vas, te quedas. Te gusta, ¿no es cierto?, ir al cine, pero tu mamá te dice que tú no vas. Pero es que todos van ahí, ¿cómo le voy a decir a mis amigos? Yo ya les dije que tengo que ir, y empieza esa ilusión, porque lo que te gusta, que tú quieres hacer, hay cosas que a veces dicen que no tienes que hacer. La ley está en la ley, la palabra de Dios te enseña cosas que tú no debes hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida para algo mejor. Entonces la ley nos revela a Jesucristo. ¿Nosotros por qué creemos? Porque alguien me predicó y me dijo, Romanos 10:7, que esta es la palabra de fe que predicamos. Y en el versículo 9 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo digo, wow, porque me están dando la palabra de Dios, que me trae la ley de Dios, la Santa Biblia me trae una revelación de Jesucristo. Y entonces cuando yo lo acepto, las señales y los milagros nos siguen a los hijos. Porque nosotros, el problema es que la gente dice, yo quiero ver para creer, como Tomás. Y eso no es. Bienaventurados los que no ven y creen. Cuando tú aceptas, la bendición te sigue. Porque tú no sigues la bendición, tú sigues a Dios, porque Él es Dios. Porque tu alma necesita una salvación. Nosotros cuando prediquemos allá afuera, con la tarea que les voy a dar, es para decir a la persona que Cristo le habla. Y no es una mentira. Y si te dicen, ¿cómo sabes tú que Cristo me ama? Porque la Biblia lo dice. Y si ¿dónde dice la Biblia? Lea la Biblia, le dice, no sabes dónde está el versículo. Y si no, le dice, bueno, vamos a la iglesia y hablar con el pastor, porque él fue el que me dio la tarea. Usted es parte de mi tarea, usted va a la iglesia y se acabó. Le aplica la ley. Amén. Una pregunta ya terminando. ¿Debo cumplir yo la ley para la salvación? Rotundamente no. Quiero quedar claro en esto. Cumplir la ley no. La salvación es un regalo de gracia. Todas las religiones te ponen una ley a seguir. Por ahí hablaba ayer con una persona
y que me decía que la mamá le decía, bautiza al niño, pero ella es cristiana. Y dice, ¿cómo lo voy a bautizar? Es que después si le pasa algo se vuelve un duende. Porque esas son creencias de nuestro país. ¿De qué duende? La palabra dice, dejad a los niños venir, a mí no se los impidáis, de tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Por eso nosotros nos bautizamos cuando somos grandes. Jesús se bautizó cuando estaba mayor, cuando ya tenía un uso de razón. El bautizo no te lleva a la salvación, es un acto de obediencia. Lo único que te lleva a la salvación es creer en Cristo, aceptarlo. El que murió, uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús, no se bautizó. Pero hay tantos legalistas que dicen que eso no puede ser. Pero sí, es la gracia de Dios, es un regalo inmerecido que no tenemos. Que tú llegas, no mereces nada y de repente llega alguien y te da un regalo y dices, no, pero no, ¿por qué me lo das? No sé, algo sentí dártelo, pero no lo necesito, ¿por qué me lo das? Yo no me merezco esto. El hijo pródigo llega y le dan vestidura nueva, le dan autoridad, le hacen fiesta, pero yo no me merezco esto. Tranquilo, hijo, porque soy yo el que te lo doy. Es un regalo que no lo merecemos. Pero las religiones, muchas religiones, le ponen una ley a uno. Los adventistas del séptimo día, que tienes que ser el sábado, que te tienes que congregar. Cuando la Biblia me dice en Colosenses que nadie te juzgue ni por comida, ni por día de fiesta, ni el día que tú te congregas. Donde se congrega en Arabia Saudita, el domingo, ¿qué día cae acá? Viernes, o sea, el viernes de acá es domingo en Arabia Saudita. Entonces, ¿qué día se congregan ellos? ¿El domingo? ¿Se congregan el viernes? ¿Qué día se congregan? No hay día, no importa. Mejor congrega tu lunes, un martes, el día que quiera, el día que haya sido establecido. Lo importante es que tú estés en tu relación con Dios. Pero hay gente que es legalista. Hay gente que las mujeres dicen, no se pueden poner pantalón, porque lo ven como un pecado y tienen que cumplir esa ley, porque dicen que el pantalón fue para los hombres. Eso no es nada, esto es para la salvación. La salvación es un regalo gratuito. Que sí, si no te gusta ponerte pantalón, no te pongas pantalón, y eso es un gusto, o cultura, o lo que quieras, pero la salvación, otros te dicen, no puedes comer chancho, marrano, o como le digan. ¿Te imaginas? A los musulmanes no puedes comer. Mi cuñada cada vez que viene desde el aeropuerto se compra su bacon roll. Le encanta la salchicha, el bacon y todo esto. Pero hay gente que te pone eso, que si tú no cumples eso, tú no puedes entrar a la salvación. El Evangelio no es una religión, es una relación con Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros para obtener ese regalo? Nada, solamente creer en fe, reconocerlo, que Él vive, que Él es eterno, que Él nos ha dado el regalo más grande, la salvación, y que me da el acceso directo. O sea, lo que en pocas palabras, lo que Él te da cuando eres sellado por el Espíritu Santo, es un pasaje de primera clase para que cuando tú te vayas de acá te vayas a una eternidad con Cristo, que vienen los ángeles y te llevan. Amén. Amén. No es por ninguna obra. Si fuera por alguna obra, diríamos, pero Señor, yo nunca, y esto pasa con los no cristianos, seguro se han escuchado lo que les voy a decir, pero yo nunca le hice mal a nadie. Yo le di plata a los pobres, yo ayudé a las viudas y a las necesitadas, por lo tanto me tengo que ir al cielo. ¿Por qué? Por las obras que esa persona hizo, pero no es por las obras, porque si fuera por obras, entonces ya Cristo no sería glorificado, sino tus obras serían glorificadas por lo que tú hiciste, no es por lo que tú haces. Que lo que tú haces, el bien, es consecuencia del que vive en ti, que te impulsa a hacer el bien, es otra cosa, pero no es por obra. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escucha, por gracia sois salvos por medio de la fe, que es el creer. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si no dijera, yo me merezco esto porque hice tal cosa. Nadie nos merecemos nada. Es un regalo gratuito de parte de Dios, dado a nosotros para poder compartir con otros. Cada uno de nosotros somos portadores de esa gracia regalada. Ahora, el debate que pasa ahora en la iglesia, no solamente lo pasamos nosotros,
Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero, fueron llevados en Hechos capítulo 15 ante el concilio de Jerusalén. Fueron llevados ante el concilio. ¿Por qué? Porque había un debate en que los judíos decían: tienen que vivir bajo la ley, no tienen que comer marrano, no pueden, y los gentiles no pueden ser salvos. Eso no, entonces fueron llevados. Y acompáñenme a Hechos 15, versículo 1, y te vas a dar cuenta cómo ellos le hacen. Entre el mismo pueblo hay un debate, y Pablo fue llevado y se juntó con los pastores y con los apóstoles. Todos se reunieron con los discípulos. Y en el versículo 1, Hechos 15:1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y es lo mismo que nos pasa en la actualidad muchas veces en la iglesia, que quieren imponer leyes, que la ley está ahí, la ley de Dios, pero nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo el regalo de la gracia de Dios. No por eso nosotros vamos a saltarnos la Biblia, o tener una falta de perdón, o ya no leer parte del Antiguo Testamento. Si hay cosas de que nosotros no debemos celebrar, cosas del Antiguo Testamento, celebraban las fiestas de las primicias y cosas, eso era otra cosa que ya proféticamente ya se cumplió. Hasta la fiesta del Pentecostés, pero falta la fiesta de las trompetas, cuando venga Cristo en las nubes y sonarán las trompetas. Cosas, fiestas proféticas que los judíos celebran, que acontecerá, se cumplirá. Pero de ahí en la actualidad iglesias que dicen: tienes que hacer tal cosa para la salvación. No, iglesia, la salvación es un regalo gratuito que tú lo llevas, tú eres portador en el ADN tuyo, llevas a Cristo, y cuando tú tienes eso, tú lo compartes porque recibiste un regalo de gracia. Yo me acuerdo cuando yo era manguero, me decían a mí manguero porque era pasar la manga. Y dice: ¿quién es eso de pasar la manga? Era cuando los músicos de música folclórica de mi país tocaban en el centro de Londres. Yo paraba con ellos y pasaba una bolsa. En Ecuador dicen manguero, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque me acuerdo que el manager de ellos era ecuatoriano. Y decía: entonces, ¿de dónde es el manguero oficial del grupo Chan Chan, un grupo de música folclórica? Y yo pasaba la bolsita, y como yo me daban una gran comisión, yo era más vivo, yo venía por la parte de atrás, porque cuando tú vienes por adelante la gente se te va. Entonces, pero cuando tú vienes por atrás y le pones así la bolsita, ponían plata y los mirabas así fijamente, entonces se sentían avergonzados y ponían: vamos a poner eso con las ofrendas, vamos a recogerlas desde atrás para adelante para que pongan más, amén. Una broma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Me decían manguero, y sé por qué le decía esto, ya me salí del esto. Me puse ya me olvidé, me salí, ustedes tienen la culpa. No me acuerdo por qué, pero ya me olvidé. Bueno, voy a continuar con lo que pasaba con Pablo y Bernabé. Ya me vendrá ahorita lo que hacía yo, que se enteraron ya de mi otro trabajo, ya me acordé. Entonces cuando yo me quedaba con ellos hasta la noche, después ellos se ponían a conversar, a hacer música, y de repente me acuerdo que en los Boots, Supertrack y tiendas así que son farmacias, anteriormente cuando iban a cerrar 8:30 de la noche, los sándwiches que se iban a vencer ese mismo día los regalaban a las personas que viven en la calle. Entonces ellos iban y recogían todo eso. Ahora ya no lo dan por razones de higiene y que se vayan a envenenar o les vaya a hacer mal y después te meten en un problema, todo ese asunto que hacen ahora. Entonces les regalaban, y había la gente bajita, los borrachitos, los que vivían en la calle, y ellos recibían de gracia porque no pagaban nada y les daban. ¿Y saben lo que hacían cuando recibían un montón? Si hubiera sido un borracho latino, se comía todo, pero como era un borracho inglés, él decía: wow, con esto puedo compartir. Y sí, me repartía a todos los que estábamos en la calle en ese momento, porque lo recibió por gracia. Tú también has recibido por gracia ese regalo de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Esto es para mí. Es como en el trabajo, le dije una vez: si votan 20 laptops, ¿qué hacemos nosotros los latinos? Alquilamos una van y nos llevamos las 20 laptops y las metemos en nuestra casa. ¿Y qué hacemos? Vendemos las 19. Porque nosotros a veces no somos agradecidos cuando hay otro que en verdad necesita. Pero por eso esos que dan, les da, Dios le da más. Mi hija, si tenía 5 libras y había una necesidad, que ella agarraba y daba su platita, y yo no sé cómo, pero le parecía más plata que esa billetera, y yo no le ponía, porque siempre era dadivosa, siempre ha sido dadivosa, comparte de ella, y nunca le ha faltado. Y Dios da, porque Dios bendice al que es así, dadivoso.
no es que tengas trabajo, familia, casa, no, la alegría más grande es de que tú tienes a Cristo en tu corazón. Eso es lo máximo. Cuando pasa todo este debate de Pablo y Bernabé y la gente no entendía, se levanta Pedro, porque Pedro tuvo una visión cuando estuvo en la azotea, y ya con esto voy concluyendo, y le dice, Dios le muestra una visión que viene desde el cielo, un manto, y le trajo el chicharrón, le trajo todas las comidas, y le dijo, mata y come. Dijo, no puedo comer eso, porque yo me cuido, eso no me es permitido como judío que soy. Y le dijo, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y toca la puerta, y dice, baja y abre, porque los que están allá yo los envié, y envió a los gentiles, a un jefe de la guardia, una persona importante, a un capitán, era de los romanos, a Cornelio, porque Dios le había mostrado una visión, le dijo, anda a tal lugar, porque Dios empezaba a traer ahora una salvación a los gentiles, una salvación, y los judíos no podían entender esto. Los fariseos llegan y se enojan con Pablo, con Bernabé, con Pedro, y Pedro le cuenta toda la historia, cómo el Espíritu Santo se manifestó con los gentiles, y dice, se manifestó con ellos. ¿Quiénes somos nosotros si Dios nos reparte como Él quiere? ¿Quiénes somos nosotros para decir que eso no es de Dios? Hay gente que dice, el orar en lenguas ya no, eso es mentira, en otro idioma, allá ellos. La profecía ya se acabó, dice, el último profeta fue Pablo, dice, se acabó. Para mí no, yo sí creo en la profecía, creo en el don de lenguas, lo creo porque la Biblia me lo enseña. Y si lo hablara es largo acerca de esto, pero es verdad, existen muchas cosas. El que quiere creer que lo cree, que no quiere creer no lo crea. Si no puedes brincar y todo, no, porque ya tú eres muy fanático, no, danza, sácate los zapatos, brinca, gira, remolinea, alábale, porque es un Dios vivo. Pero hay iglesias legalistas que dicen que no. Hay gente que lo sienta al hombre de un lado y la mujer para el otro lado. No seamos legalistas, vive bajo la gracia, el amor de Dios. Hay gente que dice, muy buenas tardes, querido y estimado hermano, porque son todos religiosos. No, hermano, vaya, denle un abrazo, sube ahí, séquese el sudor, bese y llore, que se le moje el saco. Viva bajo la gracia. La gracia es lo más hermoso, es lo más hermoso. Cuando tú le adoras porque Él te ha dado la vida, una vida eterna. Después de eso se levanta Jacobo, que es Santiago, se levanta y les dice que se cumple una profecía con Jesús en el versículo 16 y 18 de Hechos 15, que Jesús dijo, después de esto volveré. Mira qué promesa tan grande. Le dice, ustedes judíos, miren, ustedes piensan en todo esto, yo les voy a decir algo. El Señor dijo, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Después de esto volveré. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos dice de que hay un adormecimiento en parte en Israel para que entre la plenitud de los gentiles. Y después de que los gentiles, que somos nosotros, que no somos del pueblo de Dios, lleguemos a esa salvación tan grande, entonces Dios va a restaurar a Israel y lo traerá para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que los judíos esperaban? Que viniera un Mesías, que se peleara como rey y botara a los romanos de la ciudad donde estaban ellos, y hubiera una libertad visible, pero Dios vino a tener una libertad espiritual desde adentro para salvar, porque desde un comienzo, como les dije, con Adán Dios quiso desde un comienzo establecer algo. Falló Adán y Eva, y después Dios, después de que Caín mata a Abel, le da otro hijo, le da, y que hace conforme al corazón de Adán, y empieza desde ahí. Empieza con Moisés también, Abraham, Isaac, Jacob. Dios empezó a traer, siempre quiso restaurar a su pueblo. Ustedes saben la intercesión de Abraham con Sodoma y Gomorra, porque había perversión en el mundo, pero Dios siempre ha querido salvar, y el único que salva es Jesucristo. Entonces el pueblo dice, pero esto ¿cómo puede ocurrir? Ellos no van a entender. Pero entonces, ¿para qué nos ha sido dada esa gracia? Porque vivimos en el tiempo de los gentiles, para la salvación, para que nosotros hablemos de lo que hemos recibido.
Porque hay gente que hay cristianos, hay judíos, son muy pocos los que se convierten, hay algunos que se convierten, pero porque todavía no ha llegado el tiempo de ellos, pero llegará el tiempo de ellos. Por eso es que nos estamos levantando nosotros. Recién fue una reunión el martes de la Fraternidad de Pastores Hispanos de Londres y estaba uno de los presidentes de la Alianza Cristiana, que le pregunté al final, dije, ¿qué porcentaje de evangélico nacido de nuevo existe en el Parlamento? Me dijo un 10%. Y me dijo, extranjeros quiero que vengan a este país y sigan predicando el evangelio, porque este país está perdido. Yo estoy peleando para que quiten eso de igualdad de género, de matrimonios homosexuales, que ya lo abrieron en Escocia también. Nosotros peleamos por eso, dice. Pero necesitamos de que ustedes, los cristianos, vuelvan a levantar esta nación. Y oraban por nosotros, porque es tiempo de que nosotros traigamos de nosotros, nuestros compañeros de trabajo, de casa, de vivienda, los que nos encontramos, prediquemos el evangelio. Tú no sabes quién se sienta a tu lado, tú no sabes. Hay gente conocida de nosotros que se están muriendo. De recién me enteré por mi mamá que una vecina falleció de recién hace una semana. La conozco hace 30 años desde que llegué a este país y me sentí culpable en parte porque dije, yo la conocí y falleció. Y yo pude ir y decirle que Cristo la amaba. Yo sé que mi hermano le predicó a ella. Yo sé que en su misericordia Dios la alcanza, porque Dios es grande. Pero nosotros estamos dejando que la gente se vaya, se muera, se pierda, estén en sus deleites del mundo, y nosotros estamos muy cómodos. Te exhorto con amor, iglesia, empezando desde mi persona. Gente se está yendo una eternidad sin Cristo, y la gracia de Dios y ese regalo tan grande lo tenemos nosotros. Y creemos más a la vergüenza, el miedo y el que dirá. Los testigos de Jehová no les importa sufrir rechazo, y a pesar que viven bajo una falsa doctrina. Nosotros conocemos la verdad. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Háblale de Cristo a la persona que está al lado. Alex, te voy a pedir un favor, si pueden venir aquí adelante. En esa caja tengo un pequeño folleto yo. Para quizás al final, dale Alex, por favor. Al final del servicio, para que le repartes cuando terminemos, para darle quizás 2 nomás a cada uno. Es súper fácil. Me da vergüenza hablar del evangelio. Acá está el evangelio. Dice, Cristo te ama. Dice, esperanza, Cristo te ama. Y acá dice 3 planes. Dios te ama con amor eterno. Algo nos separa del amor de Dios. Dice, Jesús es el camino. ¿Cómo puedo aceptar a Jesús? Y están los detalles de la iglesia. Vamos a repartir un par a cada uno. No quiero darle 10 para que se queden en la casa. Quiero que el 10, que el domingo, si necesita más, piden que le damos 10 o 20 lo que necesiten. Solamente 2, porque la tarea es fácil. Es solamente decirle, hermana, tengo algo para darle. Lea, cuando tenga tiempo a venir. Eso es todo lo que puedes hacer. Te lo regalo. Me lo devuelven como un alma. Entonces, eso es lo que tú haces. Repártelo. Es una manera fácil. Eso es una llave para que ellos te amen. ¿Qué es esto? ¿Cristo me ama? Sí, Cristo te ama. Perdona, no tienes que ser un conocedor completo de todas las escrituras. De la gracia que recibiste, dale, reparte el amor de Dios. Gloria a Dios. En Efesios 2:8, que lo leí antes, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia. La gracia de Dios en nosotros produce un cambio. La gracia de Dios produce una transformación. De la gracia que hemos recibido, cuando buscamos nosotros en la palabra de Dios, cuando tú oras, tú te acercas más a Dios. Dios se acerca más a ti y te empiezas a tú mismo a ver tus pecados, y Dios los empieza a limpiar y te empiezas a hacer radiante. Cuando Moisés subió al monte, Moisés bajó y su rostro resplandecía. Tuvo que cubrirse porque era la santidad. La gente tenía miedo de verlo a Moisés. Cuando la presencia de Dios en el Antiguo Testamento
cierres tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y levanta tus manos ahí. Y dale gracias a Dios. Decimos que cierre los ojos para que tú no te distraigas de lo que está pasando alrededor. Pero acuérdate de que si ahorita viniera el arrebatamiento, si Cristo viniera ahora o algo te pasara, algo, tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes acceso directo al Padre, a una eternidad vivir tranquilo, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá angustia, donde hay paz y gozo en la gloria de Dios. ¿Cómo no agradecer a un Dios eterno? ¿Cómo no agradecerle por lo que Él ha hecho? Dale gracias con tus propias palabras. Si estás agradecido por lo que Él ha hecho, levanta tu voz y agradécele a Dios. Agradécele. Si estás pasando por momentos de angustia, tú dale gracias a Dios. La Biblia dice que aunque la vid no haya fruto y la higuera no florezca, con todo yo me regocijaré en Jehová. Si tienes angustia, dolor, tristeza, dale gracias a Dios. La angustia y el dolor se va a ir automáticamente cuando con tu boca empiezas a declarar de que Cristo reina, Cristo vive, que Él es tu Dios, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él es el que te guía, el que te guarda. Dice la palabra de Dios, no se dormirá el que te guarda. Te dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro es la ayuda que necesita. Cuando uno clama y pide socorro, socórreme, ayúdame, es cuando Dios viene y dice Dios, no dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Yo soy tu pastor, dice, nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estaré contigo. Son promesas de Dios, porque Dios ha prometido, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dice, predicad el evangelio a todas las naciones. Predicad los colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, bolivianos. Predicad el evangelio. Predica el evangelio. Dios no te creó para que tú estés trabajando y haciendo plata y haciendo riquezas en este lugar donde el orín y la polilla corrompen, dice la palabra. Mas Dios te creó para que tú seas un vocero de Dios, un atalaya, y tu boca abre y diga, Cristo te ama. Para eso Dios te creó. Dios no te creó para hacer riquezas y lo dejes a tus hijos, a tu generación, sino para que le dejes la palabra de Dios, para que le dejes a un Cristo resucitado. Porque solamente Él, el que puede salvar tu alma. Él es el único, el Rey de reyes y Señor de señores. Vino como Cordero, iglesia, pero regresa como Rey. Él es el poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu iglesia, Señor. Que tú quites de todos nosotros, empezando desde mi persona, Señor, todo ojo humano, Señor, que pueda ver, Señor, junto con cada uno de los presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, a través del medio de comunicación, podamos entender, Padre, de que la más grande es la salvación, el amor tuyo, es predicar, Señor, las buenas nuevas, como Pablo transformado dijo, todas estas riquezas no tengo por basura, por predicar el evangelio. Santo Rey, bendito eres tú, poderoso Dios. Este es el tiempo más sublime y más hermoso, donde Dios escucha la oración de su pueblo y la adoración de su pueblo agradecido, que levanta una adoración delante del Rey de Reyes en agradecimiento. Cuando tú le adoras, ocurren milagros y libertad. No le adores por la libertad, adórale porque Él es Dios. Adórale por si tienes o por si no tienes. Adórale si estás alegre o estás triste. Adórale. Adórale si tienes trabajo o no tienes trabajo. Adórale si tienes para comer o no tienes para comer. Adórale si no tienes para comprar ropa o tienes. Adórale. No le adores por los beneficios vienen automáticamente. Tú adórale por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en ti. Si pasas angustia, el Señor dijo que en este mundo tendrás aflicción, pero conmigo has vencido
persona que es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana o nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que vengas acá adelante para ayudarte a orar y aceptar y abrir las puertas de tu corazón y dejarlo que Él entre a tu corazón, en el trono de tu corazón. Te invito a que vengas adelante. Poderoso Dios, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Adórale a Dios. Mi alma clama por ti. Oh, Santo, iglesia, adórale al Rey de Reyes. Oh, Shatanabasa. Oh, Santo. persona, Señor, aquí presente, y declaramos que es terreno fértil, Padre, daremos frutos, Señor, al 100 por 1, y tú pondrás, Señor, delante de nosotros aquellas personas
Y te pido que recordemos este mensaje durante la semana, Señor, y podamos, Señor, el próximo domingo, Señor, ver el resultado del Evangelio, Padre, porque el Evangelio es poder tuyo, Señor. Nosotros vamos, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria del Dios Padre. Que cada folleto, Señor, cuando sea entregado, Padre, cada mirada, Señor, cada palabra, tú pondrás palabra en la boca de cada uno, Señor, para impartir, Señor, de lo recibido, del amor tuyo, de la gracia tuya, Señor, que solo tú, Señor, y nadie más que tú traes salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. En el nombre de Jesús bendecimos la iglesia y nos alegramos y nos gozamos, Señor, porque harás cosas grandes, Señor, porque tú levantarás tu iglesia, levantarás y traerás como en el Pentecostés, añadías a aquellos que iban a ser salvos, Padre. Bendito, Señor, oro por los que no conozco y conoceremos el domingo, Señor. Los bendecimos para tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Recuerden esos folletos, léanselo bien. Conózcanse bien los folletos. Ahí alguien va a empezar a repartir los folletos. Y repártanlo ustedes, pero lean ustedes bien los folletos. Léanlo y repártanlo. Voy a dar doy los anuncios yo. Aprovecho con los anuncios de la iglesia de esta semana. Mientras Alex reparte los folletos, empezamos con las actividades el día miércoles. El día miércoles los jóvenes están teniendo, le llaman miércoles de palabra. Es un miércoles donde se reúnen para leer la Biblia, para adorar, orar y compartir un mensaje de la Biblia. Lo van a empezar a poner live